Han venido todos en mancha a acompañarlo a Eric, dice que está muy guapo ya. Vamos a cambiar de tema, porque el tema que tenemos a continuación también es importante hablar, porque los peruanos tenemos una cultura sobre la automedicación, es un hábito. Nosotros solucionamos casi todas nuestras dolencias automedicándonos. Y esto es un grave peligro para la salud. De repente, inmediatamente no se da cuenta, uno no se da cuenta, pero a la larga esto puede generar además resistencias para los virus y con la automedicación que podría curar o solucionar un problema puede generar otro. Está con nosotros Silvia Juárez Carranza, química farmacéutica del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días, bienvenida. Acércate un poquito más al micrófono, por ahí está mucho mejor. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día, en principio agradecer por la invitación. Y bueno, hemos realizado las campañas del Instituto Nacional de Salud del Niño en el marco de la celebración del Día del Químico Farmacéutico, con apoyo, bueno, obviamente de dirección, ¿no?, del doctor Alfonso Tapia Bautista. Y los temas principales que hemos tratado ayer, un tema muy que a nivel nacional o a nivel mundial, aproximadamente un 40-50% de las personas se automedican, ¿no? Y como yo lo dije, el automedicarse es parte de un hábito y lo que muchas veces ignoramos es que curamos algo y generamos otra dolencia, otro malestar, otro problema en nuestra salud. La automedicación es el uso de medicamentos por iniciativa propia, ¿no?, sin la intervención médica. O sea, no tenemos un diagnóstico identificado, no tenemos un tratamiento adecuado, no existe ningún seguimiento al tratamiento, ¿no? Este tratamiento, si bien es cierto, los medicamentos en algunos casos pueden salvar vidas, en otros casos pueden empeorarla, ¿no?, porque son usados irracionalmente. No se Además, sin conocimiento. Sin conocimiento. Entonces, muchas veces se usan porque a sugerencia de los familiares o de pronto acuden a boticas cercanas donde no hay presencia de químico farmacéutico. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado, ¿no?, porque los medicamentos tienen interacciones farmacológicas, reacciones adversas, en unos casos pueden ser tóxicos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos qué medicamento puede ser tóxico? Por ejemplo, un medicamento en altas dosis, o todo, incluso un alimento, ¿no? Un medicamento, un alimento en altas dosis pueden ser tóxicos. Como sabemos... ¿Has visto algún caso que nos podrías contar, por ejemplo, de una, digamos, de una sobredosis? Llegó, por ejemplo, un paciente que él debería tomar carbonato de calcio y no, por error le dieron carbamazepina. El paciente tomó una sola tableta. ¿Qué es el carbonato de calcio? Discúlpame, la ignorancia. Es para los huesos, ¿no? Calcio, sí, calcio. Ajá. ¿Y qué le habían dado? ¿O qué, cómo se había confundido él? Una carbamazepina. ¿Qué es una carbamazepina? Es un anticonvulsivante. Entonces, una pastilla para que no convulsione. Entonces el paciente ingresó por emergencia con un shock anafiláctico, un shock por medicamentos, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener cuidado en eso. Además, también podría inducir a errores. Por ejemplo, hay determinados laboratorios que la forma de presentación, el frasco, el color, son muy similares, ¿no? La diferencia es el principio activo. No tenemos la cultura de leer, y es bueno leer, porque siempre a veces decimos, no, es el color, y eso no es, porque cada laboratorio, depende del laboratorio el color que le pongan, ¿no?, o la forma de los frascos o las tabletas. Tú vienes del Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente una mamá, en el apuro por curar a su hijo de un resfrío, de un aparente problema leve, decide automedicarlo? Bueno, en realidad, cuando hay es muy común el uso de medicamentos, por ejemplo, en gripes o unos resfríos comunes. O el estómago flojo, algún proceso diarreico. Claro, eso se tiene que ver, no por las razones, tenía que llevarse al médico, acudir a los establecimientos de salud para ver por qué el paciente está haciendo este tipo de... Claro, ese es el previo, eso es lo que se debería hacer, pero yo te he preguntado, ¿cuáles son los riesgos en los niños de automedicarlos? Podemos generar dependencia, por ejemplo,
podemos hacer resistencia bacteriana en el caso de uso de antibióticos. También... Eso explícaselo, la resistencia bacteriana quiere decir de que el cuerpo, el antibiótico... No, la bacteria genera una resistencia. Claro, entonces cuando yo le administro los medicamentos ya no va a hacer efecto, voy a tener que administrarle un medicamento de amplio espectro. Entonces eso es lo que genera, y a veces el continuo uso, ya cuando yo le administro, a veces ya no hay más medicamentos más antibióticos que administrarle. También hay mucho, en el caso de que se usan mucho los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, por ejemplo, son muy gastrolesivos, lesionan la mucosa gástrica. Entonces, también... Yo he tenido gastritis médica por los antiinflamatorios. Claro, es que ¿no? Todos son gastrolesivos en realidad, ¿no? Cuando se toman por tiempo prolongado, sí, y la cápsula no es recubierta, te genera gastritis de verdad médica, y es dolorosísimo. Sí, por eso hay medicamentos que se deben tomar incluso con alimentos, otros no, porque la absorción varía. Los antiinflamatorios sí se deben tomar, por ejemplo, con alimentos. Permíteme contestar nuestra línea de Capital, 212-5353. Meche desde Jesús María, ¿verdad? Hola Meche, buenos días, bienvenida a Capital. Buenos días, ¿cómo estás, Mónica? Mónica, quería preguntarle a tu invitada, ¿por qué normalmente en las farmacias no encontramos, por ejemplo, una química farmacéutica que nos pueda orientar? Porque si bien es cierta la automedicación, no es buena porque, bueno, no hay un galeno que te haya orientado antes, que haya visto tu historia clínica, pero ¿por qué en un caso de emergencia, por ejemplo, no puedo acudir yo a una farmacia con la seguridad de que va a haber una química farmacéutica? Esa era mi pregunta. Muy bien, gracias, Meche. Mire, en realidad, según la norma vigente, deberíamos tener permanencia las 24 horas o las 12 horas, en el caso de boticas o farmacias, la permanencia del químico farmacéutico. Y debería estar identificado, porque no todos los dependientes en las farmacias son químicos farmacéuticos. Lo ideal sería que tenga su identificación a la vista y grande, ¿no? Porque a veces uno para ver no lo puede identificar. Rosa desde Miraflores. Hola Rosita, buenos días, bienvenida a Capital. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Acá muy escuchándola. Te escuchamos, adelante. Sí, acá escuchándola. Es que yo les quiero decir algo a la doctora. A veces influye mucho las propagandas por televisión. Te cuento, yo hace años, bueno, yo soy viuda, mi esposo era diabético, compré una pastilla porque estaba con la tos, y qué sé yo, y él me dice, cómprame esa pastilla para que me haga bien a la garganta. Y esa pastilla no me costaba un sol, ¿no? Es como una pastilla para la tos. Resulta de que a veces uno no lee la posología de lo que dice, ¿no? Porque dice atrás las letras tan chiquitas, y luego cuando tú escribes, pues pides un préstamo, no lees lo que dice abajo. Entonces, y ahí mi esposo se descompensó en un momento. Y comencé a mirar la pastilla porque es lo único que le había dado el caramelito ese. Cuando veo, decía, no para pacientes cardíacos, personas que tienen insuficiencia renal. Las contraindicaciones. Claro, por eso a veces la influencia, cuando uno ve las propagandas en la televisión, dice, esa pastilla, tú vas y lo compras, ¿no? Entonces hay que leer la posología. Entonces desde ahí yo comencé a aprender a leer para qué sirve, si tengo algún problema coronario, yo que tengo problemas coronarios no lo puedo tomar, ¿no? Es muy importante decir a la gente que no se debe de automedicar, ¿no? Eso es muy cierto. Gracias por tu llamada telefónica. Luego de la pausa yo le voy a contar lo que fui testigo yo. Un amigo mío se puso una inyección en la farmacia sin saber que era alérgico y casi pierde la vida y solo tenía un resfrío. Vamos a ir a la pausa, venimos con más, no se muevan. ¿Cómo cambiar el hábito de automedicarse? Volvemos luego, no se muevan, últimos minutos del programa. Que yo le envío mi sabipa pa' que lo pique. $10:49, ¿cómo cambiar el hábito de automedicarse? Sandra desde Caraballo en la línea de Capital. Buenos días, Sandra, bienvenida. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Quería hacer una consulta. En muchas boticas he visto que no tienen un químico farmacéutico
y que a veces sus productos están vencidos. Como compran por pastillas, uno no puede verificar la fecha de vencimiento. Cuando compras por unidad, ¿no es cierto? Por blister. Claro. Y además algunos medicamentos que están adulterados. Yo quisiera saber dónde puedo hacer la denuncia de eso. ¿Cómo no? Aquí te responde mi invitada, Silvia Juárez Carranza, del Instituto Nacional de Salud del Niño, Química Farmacéutica. Quería hablar un poco de la pregunta anterior. En realidad, la publicidad es un factor de la automedicación, porque muchas veces en la televisión sale muchos fármacos, ¿no?, de que se usan para dolor de cabeza y todo eso, pero no se pone en letras grandes las contraindicaciones, las interacciones medicamentosas que pueden haber, cuáles son los riesgos del uso de estos medicamentos. Entonces, debería de repente ponerse un poco más grande, ¿no? Hacen una advertencia o hacen una locución muy rápida. Sí. Son tan pequeñas que no es difícil de verlas. A la pregunta de nuestra última oyente, de Sandra, dijo... ¿ante qué instancia, ante qué institución tendría ella que hacer una denuncia por haber vendido, por haber poder adquirir, comprar medicamentos que ya están vencidos? Eso lo ve la Dirección General de Medicamentos y Drogas, pero para evitar ese tipo de cosas es recomendable hacer las adquisiciones en establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, ¿no? Porque son los más seguros. Porque si compro en la calle, una botica puede ser adulterado, falsificado o con vencimientos, como sucede. Pero ¿de qué estamos hablando? Si los medicamentos o las pastillas están vencidas en una botica, nuestra salud está en riesgo. Por eso es que la salud de todos los peruanos. Sí, en realidad sí existe que venden eso, ¿no? Pero para eso está DIGEMIT o las entidades que van y supervisan a todos estos... En todo caso, la instancia sería DIGEMIT. Muy bien, 11:51. César desde Magdalena, en la línea de Capital. Buenos días, César. Bienvenido. Buenos días, Mónica. A ver, entonces, siguiendo con el punto que acaba de mencionar la invitada, el riesgo que corremos realmente de comprar en cadenas de farmacias o boticas no nos garantiza que compremos un producto que no esté vencido. Sería mi primera pregunta. Y la otra es, ¿tiene que ver alguna relación, por ejemplo, la automedicación con el incremento de alergias que veo hoy en día en niños? A ver, buena pregunta. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, podría tener, dependiendo de que de repente la mamá, como le decía anteriormente, a sugerencia o del vecino o la botica, le están administrando medicamentos a los pacientes. En un niño hay que tener mucho cuidado en la administración de medicamentos porque no sabemos cuál es el diagnóstico, no sabemos la dosis que se le debe administrar al niño, porque en un paciente pediátrico todo está sujeto a edad, peso y patología que tenga el paciente. Entonces, no podemos administrar el mismo medicamento que le estamos administrando a otro paciente, porque todos los organismos, aparte de eso, reaccionan diferente, ¿no? Entonces, es difícil que se esté administrando los mismos medicamentos a estos pacientes. Ahora, en cuanto a las fechas de vencimiento, ya DIGEMIT está exigiendo de que en cada tableta figure la fecha de vencimiento, el registro sanitario, para evitar este tipo de errores, ¿no? Porque hay algunos laboratorios que solo le ponen en el borde, en el borde, y a veces cuando vendes por unidad, lamentablemente, o compras por unidad, porque de repente el presupuesto no te alcanza, o son pastillas muy caras, en esa unidad no aparece la fecha de vencimiento. O en todo caso, exigirle a quien la dispensó o expendió que le ponga o le muestre un letrero. Exactamente. Muy bien. Una etiqueta. Está Verónica desde Cerro de Pasco, ¿verdad, Roberto? Adelante, Verónica, buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Para opinar sobre el tema de cómo cambiar el hábito de automedicarse. Mira, yo quisiera hacer un comentario, o más bien una consulta. Decimos, ¿no? ¿Cómo cambiar el hábito de automedicarse? Mi duda es, mira, cuando yo voy al hospital, ¿no? Me da una receta, por decir, para una tos, para una gripe, para el dolor, me dan un ibuprofeno, para la infección una amoxicilina. Cuando no tengo el tiempo de acudir al hospital, voy a una farmacia
y consulto con la farmacéutica y igual me recetan lo mismo. Entonces, pienso yo que al acudir a la farmacia estamos ahorrando tiempo, diría, ¿no? Entonces, es ahí mi dilema de cómo podríamos cambiar el hábito de automedicarnos. Claro, o sea, gracias. Por ejemplo, gracias, Verónica. Tuve una oportunidad, me enfermé, estaba en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en México. Me enfermé, tuve una infección y yo sufro de las amígdalas. Entonces, ciertamente lo mismo que le pasa a Verónica, ¿no? Yo allá primero que había ido con plata muy justa y me recomendaron que vaya a... Me hablaron de un tipo, de una cadena de boticas que me parece que era una botica que pertenecía al Estado, que tenían un médico de guardia durante el día y durante la noche que recibía consultas y cobraba costo mínimo, por decirte, 15 soles la consulta, por decirte, y para poder comprar un medicamento. Entonces esa también podría ser una opción, ya que en nuestro país, como sabemos, sobre todo la seguridad, la salud pública y el seguro social es, pues, si vas, muchas veces también eso influye en la automedicación, porque uno ya tiene una receta anterior, entonces relativamente tienes síntomas parecidos y va y compra. Pero ¿qué tal de poner un médico 24 horas y que cobre por la consulta un precio módico para que él también, de alguna forma, y que este sistema evite la automedicación? Mire, en ese aspecto sí, como dices, a veces no hay tiempo, es un factor. Y no hay tiempo, facilidad, claro. O sea, porque yo tengo una emergencia y quiero ir, digamos, al hospital y hay unas colas terribles, pierdo toda la mañana, pierdo mi día de trabajo, ¿y qué tal si yo gano por día? Entonces, ¿qué hago? Lamentablemente pensamos así, voy a la farmacia, ay, tengo infección estomacal, sí, siento esto, te dan una pastilla. Y te curas. Entonces, la siguiente vez haces lo mismo. Igual. Pero cuando uno acude a algún establecimiento, tiene que hablar con el químico farmacéutico porque es el encargado, el responsable de todo lo que es los medicamentos, de la dosis, de las interacciones que puede tener, de los efectos adversos. Ellos son los especialistas, o somos los especialistas, en decirle tal medicamento puede tener tales reacciones adversas, o de repente si el paciente es alérgico a las penicilinas, o si ha tomado antes. Entonces, se tiene que tener cuidado en esas cosas, porque definitivamente automedicarse, sí, también en algún momento yo lo hice, pero después hay que acudir al médico, pues, ¿no? Como lo comentaba yo antes de irnos al corte, yo he visto a un amigo que se puso una inyección en la farmacia porque él ya la había escuchado, le dijeron, digamos, oye, a mí me hizo bien esto para la infección a la garganta, y casi se muere. Le dio taquicardia, se le cerró el pecho, tuvieron que llamar a un médico de emergencia, porque además se lo habían puesto dentro de una farmacia. Claro, tuvo que haber acudido inmediatamente a la emergencia, ¿no? Bueno, sí, en ese caso, él ya tiene que tener cuidado cuando vaya a algún establecimiento. Todos tenemos que tener cuidado. No, pero decirle, soy alérgico a tal medicamento. Tiene que decirle, porque a veces no siempre te lo van a preguntar. Entonces, tiene que decirle, soy alérgico a las penicilinas o a tal antiinflamatorio. Pero eso es porque justamente se automedicó, porque si hubiese ido donde un doctor, el doctor lo primero que le hubiese preguntado antes de recetarle era... ¿Eres alérgico a algún medicamento? Está Flavia desde Santa Cruz, en Miraflores. Buenos días, Flavia. Bienvenida a Capital, 11:58 minutos. ¿Aló? Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Acá bien, señorita. Quería preguntarle, como están hablando sobre medicamentos. Bueno, yo soy la persona que compro en Naturista. Ya, medicina naturista. Para el hígado compro Higaselva y me hizo bien. Y yo quiero saber si eso es automedicado o no sé. Solo para preguntarte, ¿qué contiene las cápsulas de Higaselva, no? Ajá. ¿Qué contienen? ¿Has visto qué contienen? ¿Tienes ahí de repente el frasquito para que lo puedas leer? ¿Aló? Sí, a ver, espérate un ratito. Buena pregunta. Medicina natural, cápsulas basadas en alcachofa, todos tienen registro de Digemesas, Digemit, perdóname, de Digemit. Eso no está incluido dentro de la automedicación. En realidad todo puede tener efectos adversos. Nosotros no sabemos si estos medicamentos tienen
efecto adverso o lo está tomando en la dosis adecuada, porque de repente igual pueden tener todos sin efectos adversos, como les decía, hasta un alimento, si lo comes en exceso te va a hacer daño. Entonces, no porque no esté con receta médica, igual los medicamentos de libre venta, no porque sean de libre venta, no tienen algún evento adverso posterior, ¿no? Flavia, ahora sí, dime, ¿qué contiene tu Higaselva? Mira, Higaselva contiene harina de boldo, agrimonía, flor de arena, cardiosanto, albucema, cola de caballo, pasuchaca, canchalagua, higo, graviola, alcachofa, diente de león, el campurí, canela micropulverizado. Todo, canela todo está micropulverizado, por eso la puedes tomar en cápsulas. Por ejemplo, el caso de Flavia. En realidad tiene muchos principios activos. Tendríamos que revisar si alguno de ellos no hace alguna interacción farmacéutica, alguna interacción farmacológica, porque son demasiados. Ha mencionado como 7. O sea, son muchos. Bueno, te agradezco, Cilia, por estar aquí. No sé si quieres hacer brevemente la despedida. Bueno, saludar a todos los químicos farmacéuticos del Perú, en especial a los químicos farmacéuticos del Instituto Nacional de Salud. Gracias. No tienes por qué. Vamos a despedirnos hasta el día de mañana. Sí. Que tengan un lindo día. Chao, Carlita Rivera ya está lista con los titulares. Sí. Hasta mañana.